Bueno, y continuamos aquí en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express, y nos encontramos con la licenciada Marilis Castro, una periodista ya de 16 años, ¿verdad?, en estos menesteres. Pero yo quiero hacer una pregunta, Marilis. ¿Qué Estoy pasó abierta. que tú quisiste ser periodista? Bueno, yo desde niña dije que iba a ser periodista, o sea, como de algunos 10 años. Y yo recuerdo que en mis clases de la escuela yo era muy mala en los números, pero siempre tenía mi cuaderno impecable y una letra preciosa y hermosa. Lo mío era llantar a los profesores. Fui Ajá. buena en historia, me iba bien en gramática, pero en los números era un desastre. Entonces yo recuerdo que cuando llegaba esa hora de yo entregar ese examen, que yo le hacía dibujitos, yo le decía a los profesores, yo lo que voy a ser periodista. Siempre veía noticias desde niña, siempre estaba como muy informada de todos los temas, desde farándula hasta política. Es decir, que yo recuerdo que cuando yo incursioné en los medios ya yo como que conocía a todo el mundo, porque yo siempre veía las noticias. Eso fue una inquietud que me salió desde muy niña. Pero escúchame, Manuel, pero si tú, por ejemplo, no te iba muy bien con la matemática, pero tú te inclinaste por el sector económico de los periódicos. Exacto. Recuerdo que yo tenía un poquito de experiencia en el área de sociales, en el periódico El Nacional, donde cubría vacaciones, licencias médicas, no fija, pero sí estaba ahí, duré unos meses. Cuando me contratan para trabajar en el periódico Hoy, entré haciendo unos suplementos de verano. O sea, será ir a tienda, hablar sobre traje de baños y sombrero y artículos así para ir a la playa. Cuando estoy dentro, se abre la oportunidad de un área para cubrir sociales y una para cubrir economía. Bueno, resulta ser que yo hice una entrevista para el área económica, que recordaba el tema del RD CAFTA, y una para sociales. Increíblemente, la mejor que hice fue economía. Ni yo me lo podía creer, de que yo en la sesión de economía, una mujer tan mala con los números, ay, ¿cómo yo me voy a hacer? Pero gracias a Dios no me quejo. Han sido 16 años de muchos logros, muchas experiencias muy bonitas, y claro que he cometido mis errores, porque los errores son de humanos, pero siempre tratando de superarme. ¿Cuál de esas noticias te ha calado como más? Porque a veces uno tiene en el accionar gente que a uno le gusta hablar con ellos, gente que no le gusta hablar con ellos. O sea, el mundo es como estireo, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas noticias, sí, que tú te recuerdes, te ha calado más y te has sentido más orgullosa, que ha salido en primera plana, algo, qué sé yo? ¿Cuál de esas noticias? Bueno, recuerdo que mi primer viaje fue a Taiwán. O sea, tú has hecho más de... ¿Cómo cuántos viajes tú has hecho? Ah, no, muchísimos, muchos años. Tanto para cubrir actividades, o sea... Hasta en China he ido. Sí, estuve un mes en China, justo cuando regresamos al país, que éramos como algunos 21 periodistas que fuimos a China. Justo nosotros regresando, que fue a mediados de diciembre, se destapó el tema de lo de la pandemia. Sí. Justo antes de nosotros llegar. Pero recuerdo que fui a Taiwán, tuve la oportunidad de ir a Taiwán, que era una cumbre de empresarios de Centroamérica y el Caribe. Yo fui la única periodista dominicana que fui a cubrir actividad, y recuerdo que era la única mujer. Todos los periodistas que había eran de Centroamérica, islas del Caribe, y me toca a mí estar ahí. Y recuerdo que yo siempre estaba un poquito como tímida, porque mis compañeras eran editores a nivel económico, y yo, como decía, yo era la única periodista carga palo que había. O sea, que estaba como un poquito como tímida, hasta que llegó el día de la cumbre. Todos hicieron preguntas, y yo loca por hacer una pregunta, y digo, ¿cómo la hago? Estaba temblando de los nervios, hasta que hice mi pregunta, y todo el mundo que se quedó así y aplaudieron, y se pararon. Wow, o sea, mi pregunta fue la que impactó durante ese evento. También recuerdo que tuve la oportunidad de estar en Ginebra, en la OMC, y cuando Pascal Lamy era el director, y había un tema con el tema de los commodities, que era un tema que era una bandera del presidente Leonel Fernández para ese entonces. Y yo le hice una pregunta a Pascal Lamy con relación a ese tema de los commodities, y la respuesta que él me dio, yo inmediatamente la mandé al periódico y fue portada. Bueno, tengo entendido que Leonel pegó el grito allá al cielo cuando escuchó esa información. O sea, ¿cuáles han sido tus mejores momentos de éxito? Bueno, se puede decir que muchos. A mí siempre me ha gustado trabajar con el sector comercio,
que fue con uno de, como de las fuentes que más me tocó cubrir cuando inicié el periodismo económico y con quienes me identifico muchísimo, porque las pymes son la columna vertebral de la economía. El 97% de nuestra economía está compuesto por pequeñas y medianas empresas, o micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, siempre cubrir los temas relacionados al sector comercio, a mí siempre me ha gustado, me ha apasionado, y el tema de la banca. Me gustan mucho también los temas financieros. ¿Has recibido algún reconocimiento? Sí, FENACER me dio un reconocimiento. Recuerdo que también ADOEXPO en su 30 aniversario, que también me hizo sentir muy orgullosa, porque recuerdo que era la primera vez que ellos decidían reconocer a un periodista del área económica y me eligieron a mí, lo que me hizo sentir de verdad como muy, muy orgullosa. Y he recibido muchísimos reconocimientos a DOCEN, la Federación Dominicana de Comerciantes, que me han hecho sentir muy bien, de verdad que sí. Tu experiencia negativa en el tiempo que tienes cubriendo el sector económico, que te han hecho llorar. Sí, claro que he llorado bastante, pero creo que nada de lo malo que me haya pasado a mí puede opacar todas las cosas buenas, todas las experiencias vividas, todas las personas maravillosas que he conocido durante este trayecto de 16 años. Es decir, que hablar de una experiencia en sí negativa... ¿Has estado en algún riesgo como periodista, cubriendo alguna información o algo? Bueno, más que riesgo a nivel físico, no. Pero sí a nivel personal, en el sentido de que vamos a entender que economía representa muchos intereses, ¿verdad? Y quizá hay informaciones que uno quisiera decirla muy clara y que es difícil porque hay cierta restricciones. ¿Alguna llamada, por ejemplo? Claro, alguna llamada. O sea, yo he escrito cosas que han salido y yo me he quedado una semana esperando que llegue mi cancelación. He tenido algunos encontronazos con el gobernador del Banco Central. ¿Has sentido presión por algún tema de la dirección del periódico? Gracias a Dios, no. La verdad que no. Mira, que tú no debiste escribir esto pone en peligro tal cosa. Quizás puede haber ay, debiste de haberlo manejado de esta forma, quizás es mejor no tocar mucho ese tema, pero generalmente, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de informar y de que todo fluya. ¿Qué tú le recomiendas a la juventud dominicana, tal vez emprendedora, que quisiera, vamos a decir, tener esa iniciativa que tú tuviste desde temprano en ser periodista? Pero ¿qué tú le dirías eso a esa juventud dominicana? Bueno, la carrera de comunicación es más una vocación. Por todos he sabido que una carrera que no es bien valorada en el país y no es muy bien pagada. O sea, para vivir el periodismo en República Dominicana hay que ser mago, hay que hacer magia, es la verdad. No obstante, la satisfacción que da el poder tratar ciertos temas, el poder ser la voz de una persona que quizás no tiene voz, que no puede expresarse por un medio, y tú ser ese canal y esa vía, es maravilloso. Entonces, es prepararse, es leer, y es bueno que sepan, con relación al tema del periodismo económico, que es muy importante siempre leer la sección de economía de los medios, escuchar, leer, porque la economía es la columna vertebral de todo. Desde que nosotros nos levantamos estamos consumiendo y ya eso es economía. ¿Tú no sientes arrepentimiento de haberte dedicado al área del periodismo? Para nada, para nada, para nada. Y sobre todo a esta área que me toca cubrir, o sea, porque te enseña muchas cosas. Te hace ver más allá. O sea, no es algo tan superficial, sino que te enseña de la vida, hasta de cómo tú manejarte en tus finanzas personales, el de tú saber cuáles son los problemas neurálgicos que tocan a un país. O sea, nunca me voy a repetir ese periodista. ¿Han tratado de sobornarte en algún momento? Sí, sí, sí. Recuerdo que una vez, era un domingo, y yo estaba en el periódico y recibí una llamada de alguien que yo no conocía. Y era una información que tenía que salir al otro día en los periódicos. Y esa persona me llamó y me dijo, bueno, yo dije, claro, mande la información y yo voy a hacer lo posible. Luego esa persona me hizo una segunda llamada y me dijo que bajara al parqueo del periódico que él estaba allá. Yo me sorprendí. Y bueno, y bajé y recuerdo que me puso un faldo de billetes en las manos. Porque esa información tenía que salir, era una información que iba a causar mucho impacto luego. Y yo recuerdo que yo salí corriendo de ese vehículo y dije que no, o sea, que no.
que no era ético, y recuerdo que hablé con el director, le envié la información y que ya él decidiera, pero de mi parte no. Muchísimas gracias, Marily, por todas esas informaciones. Gracias a ustedes, la verdad, por discutido invitarme. en el día de hoy. Gracias. Para mí un honor, de verdad que sí, un honor. Te vamos a estar traer aquí. por aquí más frecuentemente. No, cuando ustedes deseen, podemos hablar un poquito de algunos temas económicos, y a mí yo encantada, de verdad que sí. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, claro, y los temas también que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y las inversiones, Sí, importaciones, que es muy exportaciones. importante. Exacto, así que yo creo que ya, José, llegamos al final. Calimán está haciendo más señas que el caray y nosotros queremos invitarle que mañana a las 8 de la mañana nos sintonicen por aquí, por 14 TV, que pueden verlo también a nivel mundial por 14tv.live. Así que hasta mañana, si Dios quiere.